El libro de Génesis, también conocido como el primer libro de Moisés, es un texto fundamental en la tradición judeocristiana. A través de sus relatos, encontramos los cimientos de la teología, la antropología y la moralidad bíblica. Más allá de ser una narrativa de los orígenes del universo y la humanidad, el Génesis ofrece profundas enseñanzas sobre la relación entre Dios y el hombre, el propósito de la vida y la naturaleza del pecado y la redención. A continuación, presentaré un análisis más detallado de este libro, con reflexiones que invitan a la contemplación y aplicación de las lecciones a la vida moderna. Capítulos 1 a 11, los orígenes del mundo y la humanidad. La creación, Génesis 1 a 2. La narrativa del Génesis comienza con una proclamación poderosa y solemne: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1 a 1. Esta simple afirmación es profunda, ya que coloca a Dios como el origen de todo lo existente. No hay explicaciones sobre el origen de Dios ni justificaciones, simplemente existe y crea. Los primeros 2 capítulos del Génesis describen el proceso de la creación en 6 días, con Dios descansando el séptimo. Esta estructura no solo establece un patrón para la semana humana de trabajo y descanso, sino que también comunica la idea de un universo ordenado y dirigido por la intención divina. En el primer día, Dios separa la luz de la oscuridad. Este acto puede ser visto como una metáfora profunda de la diferenciación entre el bien y el mal, el orden y el caos. Desde el principio, Dios establece que su creación es buena, destacando su perfección y armonía. A lo largo de los días subsiguientes, Dios crea los cielos, la tierra, las aguas, las plantas, los animales y finalmente al ser humano. En Génesis 1, 26-27, se describe al ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es significativo, ya que eleva al ser humano por encima del resto de la creación, otorgándole una dignidad y un propósito especial. El hombre y la mujer son encargados de dominar y sojuzgar la tierra, pero esta autoridad no es para explotarla, sino para cuidarla como mayordomos. Aquí se presenta una enseñanza fundamental: el ser humano tiene una responsabilidad con la creación y debe actuar con sabiduría y compasión hacia el mundo natural. El relato de la creación también presenta a Dios como una figura cercana. En el capítulo 2, se describe a Dios formando al hombre del polvo y soplando en él el aliento de vida, una imagen íntima que destaca el amor y el cuidado de Dios hacia su creación más preciada, el ser humano. Reflexión: la creación no es un accidente, sino una obra maestra diseñada por un creador amoroso. Cada ser humano tiene una dignidad especial al estar hecho a imagen de Dios, y esto implica una responsabilidad de vivir en armonía con la creación, respetando y cuidando el mundo que se nos ha confiado. La caída del hombre, Génesis 3. En el capítulo 3, el tono de la narrativa cambia. Aunque Dios había colocado a Adán y Eva en el jardín del Edén, dándoles todo lo que necesitaban, les había prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente, descrita como astuta, tienta a Eva, quien a su vez convence a Adán para que coman del fruto prohibido. Este acto de desobediencia tiene consecuencias catastróficas, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. El relato de la caída es mucho más que una historia sobre una fruta prohibida. Representa la introducción del pecado en el mundo, la ruptura de la relación perfecta entre Dios y la humanidad, y la separación entre el hombre y la creación. En lugar de vivir en armonía con Dios, Adán y Eva eligen su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Este acto de rebelión trae el sufrimiento, la muerte y el pecado al mundo. Dios, al descubrir lo sucedido, pronuncia maldiciones sobre la serpiente, la mujer y el hombre. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, Dios muestra misericordia. En Génesis 3:15, se menciona la promesa de la redención futura a través de la simiente de la mujer, un pasaje que muchos interpretan como una profecía del Mesías, quien derrotará al pecado y restaurará la relación entre Dios y el hombre. Reflexión: el pecado nace de la desobediencia y el orgullo. Aunque Dios es justo y castiga el pecado, su misericordia es evidente desde el principio. A pesar de la caída, ofrece la promesa de la redención, mostrándonos que nunca está lejos de los que buscan su perdón. El diluvio, Génesis 6-9. Con el tiempo, la maldad de la humanidad creció a tal punto que todos los pensamientos de su corazón eran de continuo solo el mal, Génesis 6:5. Dios, dolido por la corrupción de su creación, decide purificar la tierra mediante un diluvio. Sin embargo, escoge a Noé, un hombre justo, para salvar a la humanidad y los animales a través de un arca. El diluvio es un acto de juicio, pero también de renovación. Después de 40 días y noches de lluvia,
las aguas cubren la tierra, destruyendo todo lo que tenía aliento de vida. Noé, su familia y los animales en el arca son los únicos que sobreviven. Una vez que las aguas retroceden, Dios hace un pacto con Noé, prometiendo que nunca volverá a destruir la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, coloca un arco iris en el cielo. El relato del diluvio tiene varias capas de significado. Es un recordatorio del juicio divino contra el pecado, pero también de la misericordia de Dios hacia aquellos que son fieles. Noé es visto como un modelo de fe y obediencia, siguiendo las instrucciones de Dios incluso cuando no tenía evidencia visible de lo que estaba por venir. Reflexión: Dios es justo, y no tolera el pecado, pero también es misericordioso, ofreciendo salvación a aquellos que confían en Él. El diluvio es un recordatorio de que, aunque el mal puede parecer abrumador, Dios siempre tiene un plan para la redención. La Torre de Babel, Génesis 11. Después del diluvio, la humanidad vuelve a multiplicarse. En un acto de orgullo colectivo, las personas deciden construir una torre que llegue hasta los cielos, buscando hacerse un nombre por sí mismos y evitar ser dispersados por la tierra. Sin embargo, Dios, al ver su intención, confunde sus lenguas, lo que los obliga a abandonar la construcción y dispersarse. La Torre de Babel es una advertencia contra el orgullo humano y la autosuficiencia. En lugar de depender de Dios, los seres humanos intentaron alcanzar el cielo por sus propios medios. El castigo de Dios no fue solo confundir su lenguaje, sino también dispersarlos por toda la tierra, impidiendo que continuaran con su proyecto egoísta. Reflexión: el orgullo nos lleva a querer ser como Dios, buscando nuestra propia gloria en lugar de la suya. La verdadera sabiduría está en reconocer nuestra dependencia de Él y en buscar su voluntad en lugar de la nuestra. Capítulos 12 a 50, la historia de los patriarcas. El llamado de Abraham, Génesis 12 a 25. Después de la dispersión en Babel, el relato de Génesis se enfoca en una sola familia, la de Abraham, a quien Dios llama para formar un pueblo especial. Dios le promete tres cosas: una gran descendencia, la tierra de Canaán y que todas las naciones serán bendecidas a través de él, Génesis 12, 2-3. Abraham, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, confía en las promesas de Dios. Su fe es puesta a prueba varias veces, pero quizás el mayor desafío fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque Abraham estuvo dispuesto a obedecer, Dios detiene el sacrificio en el último momento, proporcionando un carnero en su lugar. Este episodio es una muestra de la fe de Abraham y de la provisión divina. El relato de Abraham es fundamental porque establece la noción del pacto en la Biblia. A través de este pacto, Dios promete bendiciones a Abraham y su descendencia, y en respuesta, Abraham y su pueblo deben ser fieles a Dios. Reflexión: la fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él incluso cuando no entendemos su plan. Abraham es un ejemplo de obediencia radical, dispuesto a sacrificar lo que más amaba, confiando en que Dios proveería. Isaac, Jacob y Esaú, Génesis 25 a 36. Isaac, el hijo de Abraham, se convierte en el heredero de las promesas divinas. Su vida es más tranquila en comparación con la de su padre, pero aún enfrenta desafíos. La historia más significativa en la vida de Isaac es la de sus hijos gemelos, Jacob y Esaú. La historia de Isaac nos lleva a la de sus hijos gemelos, Jacob y Esaú, cuyas vidas están llenas de tensión y conflicto. Desde el momento de su nacimiento, ya se anticipaba la rivalidad entre los dos hermanos. Génesis 25 horas y 23 minutos revela una profecía de Dios a Rebeca, la esposa de Isaac, diciendo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Este pasaje nos adelanta el curso que tomará la vida de ambos hermanos. Jacob y Esaú, rivalidad y reconciliación, Génesis 25 a 36. Jacob, cuyo nombre significa el que suplanta, nace sosteniendo el talón de su hermano Esaú. A lo largo de su juventud, esta rivalidad se convierte en el centro de su relación. Esaú, el mayor, es un cazador robusto, mientras que Jacob es más tranquilo y prefiere quedarse en casa. Un día, aprovechando el hambre de su hermano, Jacob convence a Esaú de venderle su primogenitura por un plato de lentejas. Este evento tiene un peso simbólico importante. Esaú, al despreciar su derecho de nacimiento, demuestra su falta de aprecio por las bendiciones que Dios otorga a través del linaje familiar, mientras que Jacob, aunque actuando de manera astuta y engañosa, reconoce el valor de la bendición divina. Más adelante, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engaña a su anciano padre Isaac para obtener la bendición que estaba destinada a Esaú. Isaac,
ya ciego, bendice a Jacob, creyendo que es su hijo mayor. Cuando Esaú descubre el engaño, se llena de odio y jura matar a su hermano después de la muerte de su padre. Para proteger a Jacob, Rebeca lo envía a la casa de su tío Labán. Este periodo de la vida de Jacob está lleno de pruebas. En su camino hacia la casa de Labán, tiene un encuentro con Dios en Betel, donde ve una escalera que conecta la tierra con el cielo y ángeles que suben y bajan por ella, Génesis 28 horas y 12 minutos. Dios se le aparece y reafirma las promesas que le hizo a Abraham, que su descendencia será numerosa y que heredará la tierra de Canaán. Jacob pasa 20 años trabajando para Labán, donde es engañado varias veces. Sin embargo, durante este tiempo, Jacob también es bendecido con una gran familia y prosperidad material. Tiene 12 hijos, que más tarde se convertirán en los antecesores de las 12 tribus de Israel. Su experiencia en la casa de Labán es un recordatorio de que, aunque Jacob había engañado a su propio hermano, él también enfrentó el engaño y las dificultades, lo que finalmente lo llevó a un proceso de transformación. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jacob es su lucha con un hombre misterioso durante la noche, que muchos interpretan como una lucha con Dios mismo o con un ángel, Génesis 32, 24-30. En esta lucha, Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Esta transformación de nombre simboliza un cambio en su carácter. Ya no es el astuto engañador, sino un hombre que ha luchado con Dios y ha sido transformado por la experiencia. Después de este encuentro, Jacob se reconcilia con Esaú. Aunque teme que su hermano aún lo odie, Esaú lo recibe con perdón y los dos se abrazan. Este es un momento de profunda redención, ya que ambos hermanos logran superar su enemistad y encuentran la paz. Reflexión: la historia de Jacob y Esaú nos enseña sobre las consecuencias del engaño y el valor de la reconciliación. Aunque Jacob tomó la bendición por medios engañosos, Dios lo transformó a lo largo de su vida, y finalmente, él y su hermano encontraron paz. La lucha interna de Jacob con Dios es un recordatorio de que todos estamos en un proceso de transformación, y que a través de nuestras luchas, podemos encontrar nuestra verdadera identidad en Dios. José y sus hermanos, de la traición a la redención, Génesis 37-50. La narrativa del Génesis culmina con la historia de José, uno de los hijos menores de Jacob. José es un personaje clave porque su vida ejemplifica el tema de la providencia divina, cómo Dios puede tomar las circunstancias más oscuras y convertirlas en bendición. José es el hijo favorito de Jacob, lo que provoca celos entre sus hermanos. Además, José tiene sueños que parecen profetizar que un día sus hermanos se inclinarán ante él. Estos sueños alimentan aún más el resentimiento de sus hermanos. Finalmente, deciden deshacerse de él vendiéndolo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, quienes lo llevan a Egipto. En Egipto, José es vendido a la casa de Potifar, un oficial del faraón. Aunque es esclavo, José prospera debido a la mano de Dios sobre él. Sin embargo, pronto enfrenta una prueba cuando la esposa de Potifar lo acusa falsamente de intento de violación, lo que lo lleva a la cárcel. Aunque parece que las circunstancias están en su contra, José sigue confiando en Dios. Mientras está en prisión, José interpreta los sueños de dos de los sirvientes del faraón. Uno de ellos, el copero, es restaurado a su posición y eventualmente menciona a José cuando el faraón tiene un sueño perturbador que nadie puede interpretar. José es llamado ante el faraón e interpreta el sueño como una advertencia de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombra gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de todo el país para prepararse para la hambruna venidera. Durante los años de hambruna, los hermanos de José, que están en Canaán, viajan a Egipto en busca de alimento. No reconocen a José cuando lo ven por primera vez, pero él los reconoce. En lugar de vengarse, José los pone a prueba para ver si han cambiado. Finalmente, José revela su identidad y se reconcilia con ellos, diciendo una de las frases más poderosas de todo el libro de Génesis: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50 horas y 20 minutos. Este versículo encapsula la esencia del mensaje del Génesis: aunque el mal y el pecado están presentes en el mundo, Dios es capaz de tomar incluso las circunstancias más difíciles y convertirlas en parte de su plan redentor. La historia de José nos enseña sobre el poder del perdón, la reconciliación y la confianza en la providencia de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Reflexión: la vida de José es un testimonio de cómo Dios obra en nuestras vidas incluso cuando parece que todo está en contra de nosotros.
Lo que otros pueden hacer con malas intenciones, Dios puede usarlo para su gloria y para nuestro bien. Esta historia nos enseña a confiar en la soberanía de Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Conclusión: el legado del Génesis. El libro de Génesis establece las bases para la comprensión de Dios, la humanidad y el mundo en la tradición judeocristiana. A través de sus historias, vemos la creación, la caída, el juicio y la redención, todo entretejido en un gran relato de la obra de Dios en el mundo. Génesis no solo nos cuenta cómo comenzó el mundo, sino que también nos muestra el corazón de Dios, un creador que es justo, pero también misericordioso, un Dios que no abandona a su creación, sino que continuamente busca restaurarla. Los personajes de Génesis, desde Adán y Eva hasta Abraham, Isaac, Jacob y José, son figuras complejas que enfrentan pruebas y desafíos, pero a través de ellos, Dios cumple sus promesas. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, cómo respondemos a sus mandatos, cómo enfrentamos nuestras luchas internas, y cómo confiamos en su plan incluso cuando no lo comprendemos completamente. En última instancia, el mensaje de Génesis es uno de esperanza. Aunque el pecado y el mal están presentes en el mundo, Dios tiene un plan de redención que trasciende nuestras circunstancias. Nos llama a la fe, la obediencia y la confianza en su amor incondicional, sabiendo que, como en la vida de José, incluso en medio de las pruebas más oscuras, Dios siempre está obrando para el bien. Reflexión final: Génesis nos recuerda que cada vida tiene un propósito en el gran plan de Dios. Aunque enfrentemos dificultades y desafíos, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, guiándonos hacia su propósito final de redención y restauración. Como Abraham, somos llamados a caminar en fe, confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Como José, somos invitados a perdonar y a ver la mano de Dios en todo, incluso en nuestras adversidades.